Son las 8:13. Saludamos al abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional. El día de hoy el presidente de la República prepara el mensaje que dará mañana a la nación al cumplir 6 meses de gobierno, y hay expectativas también en el sentido de una casi segura campaña por la reelección que llevaría adelante el presidente para tratar de continuar en su mando tras el periodo que completaría el periodo para el que originalmente fue elegido Guillermo Lasso. Por allí está la esposa del presidente de la República y quisiéramos iniciar, abogado Benavides, tratando de aclarar si es que hay o no una figura de primera dama. Recordamos que hace años era la persona encargada, esto era algo ipso facto y entendemos que regulado incluso por las leyes, la directora de el INFA, el Instituto Nacional del Niño y la Familia. ¿Cuál es la situación actual en las leyes ecuatorianas o en la Constitución con respecto a la primera dama o a la esposa del presidente de la República? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para toda la audiencia de Antena 1. Bueno, constitucionalmente la figura de la primera dama no existe. En las leyes de la República tampoco. A lo sumo, entendería que debe haber algún decreto ejecutivo en el cual se regule este tipo de actividades, tomando en cuenta que la primera dama no es una funcionaria pública. Y respondiendo a esa inquietud respecto a si es que se puede controlar las actividades de la cónyuge del primer mandatario, esto prácticamente no sería posible, toda vez que ella, uno, no es servidora pública, por lo tanto no tiene una relación contractual o de una acción de personal para ejercer alguna función en específico en el cual suponga la erogación de recursos económicos. Y dos, evidentemente, ella tampoco entendería que no maneja partidas presupuestarias. Ahora bien, si es que dentro de la propia presidencia de la República existe asignado bienes muebles e inmuebles respecto de los cuales puede hacer uso la primera dama, eso es otra cuestión. Y ahí sí, lo que se podría hacer es justamente una fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, que en este caso sería, me imagino, que en contra del secretario general de la presidencia o secretario de la administración de la presidencia de la República, y eventualmente también la Contraloría General del Estado, para ver si es que en efecto esos recursos del Estado que se están utilizando para movilización, para las diferentes actividades logísticas, operativas, evidentemente se lo están haciendo dentro del marco de lo que dispone la Constitución y normativa secundaria pertinente. De ahí que sí llama la atención este presunto conflicto de intereses que podría existir, y obviamente que tendríamos que ver si es que en efecto eso puede generar algún tipo de repercusión en las actividades que hace el Estado. Bien, para simplemente completar el contexto en el cual le hemos pedido realizar a usted este análisis, permítame dar lectura a lo que dice el Diccionario Panhispánico de la Lengua sobre conflicto de intereses. Señala que es la colisión entre las competencias decisorias que tiene el titular de un órgano administrativo y sus intereses privados, familiares o de otro orden que pueden afectar a la objetividad de las decisiones que adoptan. El conflicto de intereses determina ordinariamente el deber de abstención en la toma de decisiones o incluso la incompatibilidad para mantener la titularidad de un determinado cargo. Tras esta definición, vale la pena mirar con lupa el caso Olón y el caso Quimsacocha. Este último que preocupa mucho a la provincia de La Suay por acercamientos públicos que se lo ha hecho, por lo menos no se ha hecho tras bastidores, con la empresa Dandy Precious Metals. La primera dama en sus redes sociales, en Instagram, publicó, calificándolo como un éxito, donaciones que no se sabe de qué montos son de Dandy Precious Metals a sus programas sociales extraoficiales. Bueno, ahí tendríamos que ver si es que en efecto
hay algún tipo de relación que pueda suponer un acto que podría favorecer alguna de estas empresas, más allá de las donaciones que éstas pueden hacer para su trabajo social. Ahora, que existe una donación no significa que ya esté comprometido o esté cooptada la primera dama y por ende el presidente de la República. Porque si estamos hablando ya en términos jurídico-procesales, de que eventualmente a partir de esa donación se la coopta la primera dama y con eso el presidente y para que estas empresas sean favorecidas, bueno, estaríamos frente a un tráfico de influencias. Pero una cosa es justamente hacer estas donaciones para este tipo de programas sociales y otra cosa es que se utilice la primera dama para este tipo de actos que podrían favorecer a determinada empresa. Hay que sumar allí un factor adicional. La primera dama tiene sus oficinas para sus actividades benéficas, sí, pero particulares en Carondelet. Bueno, tendríamos que ver si es que la incidencia de la primera dama pueda tener algún tipo de repercusión en lo que tiene que ver con los sectores estratégicos, cuestión que no sabemos, tampoco aquí voy a ser abogado del diablo para estar defendiendo a quien no me corresponde, pero se debería al menos garantizar la presunción de inocencia. De ahí que existen cierto tipo de indicios, bueno, que se realicen los procesos de fiscalización correspondientes, pero yo, como le decía, al uso de recursos públicos. Ahora, lastimosamente, la primera dama no es objeto de control político ni de fiscalización. Entonces ahí tenemos un problema, sino ¿qué significaría? Que mañana tengamos que también fiscalizar las actividades que realicen incluso los hijos del primer mandatario. Es algo ilógico. Si hay conflicto de intereses, sí merecería, pues estarían ya con roces o tocando la cosa pública. No obstante, si es que hay indicios del cometimiento de algún tipo de delito a partir del ejercicio de este cargo, llamémosle así, protocolario, porque ni siquiera sabemos cómo deberíamos denominarlo, obviamente ahí estaría la Fiscalía General del Estado. Uh-huh. Ahora, abogado Benavides, muy buenos días. Yo quisiera pasar de la primera dama a la vicepresidenta de la República, pues aquí hay otra polémica, todo lo que está pasando, las recientes declaraciones de la canciller Gabriela Sommerfield anunciando que se le ha emitido ya algunos comunicados a la vicepresidenta exhortándole a que guarde silencio porque está prohibida de dar declaraciones o pronunciarse respecto de la situación de Ecuador, mientras la segunda mandataria lo que dice es que está siendo perseguida, que es víctima de violencia política y sobre todo lo que se está buscando es sacarla del puesto o presionarla al punto de que ella renuncie. El objetivo sería que en su momento no llegue a asumir la presidencia de la República cuando Daniel Noboa tenga que pedir su permiso o licencia para participar en la campaña electoral. ¿Cuáles son sus criterios, los análisis que usted tiene sobre la situación de la segunda mandataria? Es claro que existe un quebrantamiento en la relación entre el presidente de la República y la vicepresidenta. Eso fue muestra en la posesión, en la cual prácticamente ni siquiera se cruzaron palabra. Y a renglón seguido, presidente va a Carondelet, la vicepresidenta a un mercado en la ciudad de Quito. Entonces, desde ahí ya vemos que desde el día 1 existe ese quebrantamiento. Aún no conocemos cuál sería el origen de esta ruptura en el marco de la campaña electoral y por qué es la actitud que está tomando el presidente de esta forma con la vicepresidenta. No sabemos qué haya pasado tras bastidores. Ahora bien, el presidente de la República evidentemente ha demostrado que la figura de la vicepresidenta es una figura incómoda. No sabemos si por aspectos netamente de carácter político o qué hay detrás de aquello. Y obviamente el presidente, para tratar de mantenerla lejos, lo que ha hecho es designarla como parte de la misión diplomática de Ecuador en Israel, que a todas luces puede hacerlo, porque la figura vicepresidencial simplemente se limita a la titularización cuando no hay presidente de la República, a la subrogación cuando no hay presidente de la República de manera temporal. Y, de ser el caso, la Constitución también permite, en caso, designarle, delegarle algunas funciones.
que es claro que resulta más loable tenerla la vicepresidenta lejos que en el Ecuador. Bueno, es allá un asunto del primer mandatario. Pero los caminos constitucionales para sacarla a la vicepresidenta son varios. Pero al menos hasta ahora no se configura ninguno, ni tampoco es que está uno en camino para cumplir con ese objetivo. Porque yo al menos pensaba que el hecho de que la manden a Tel Aviv era con el objetivo de decir que ha abandonado el cargo. Porque si la vicepresidenta no se presentaba en esta oficina consular, obviamente hubieran dicho no está ejerciendo funciones de abandono del cargo. Y por ahí existen algunos escenarios que podemos vaticinar como un posible juicio político, pero recordemos que el juicio político de la vicepresidenta requiere causales, requiere control previo de la Corte Constitucional y que se configura que ello todavía es harto difícil. E inclusive si es que fuera ella vinculada al caso del hijo por tráfico de influencias, ese delito no es de los susceptibles de juicio político de acuerdo al 129 de la Constitución. Ahora, supongamos que lo que se intenta es presionar para que renuncie. Ahí tenemos otra dificultad, porque la renuncia no es cuestión de firmar un papel y me voy, porque la renuncia tiene que ser aceptada por la Asamblea Nacional. Y yo no sé si es que existan los votos para aceptar esa renuncia. Y dadas las circunstancias de quiebre que tiene Revolución Ciudadana con ADN y el gobierno nacional, no sé si es que existan esos votos. Y más bien, si no hay los votos, significaría que la Asamblea prácticamente está legitimando a la vicepresidenta. Y lo tercero, hay una posibilidad de que se lleve a cabo un proceso en el contencioso electoral por haber cometido una presunta infracción al haber hecho campaña anticipada, lo cual puede suponer la pérdida o la suspensión de derechos políticos y ahí tener una inhabilidad para ejercer el cargo. Pero lo más importante a tener en cuenta, y creo que esa es la preocupación, y como usted bien lo señala, Rosana, tiene que ver con qué pasa con la vicepresidenta si Noboa va a la reelección y tiene que ir a hacer campaña electoral y pide licencia. La señora Abad tiene todas las facultades para hacer todo lo que puede un presidente de la República. Desde nombrar ministros, sacar ministros, crear ministerios, eliminar ministerios, presentar el presupuesto general del Estado, presentar proyectos de ley, emitir decretos de estado de excepción e inclusive indultos para determinados personajes. Así que la cuestión no es tan sencilla y creo que esa es la principal preocupación que tiene Noboa si es que él opta por una reelección presidencial. Ahora, quizás otra de las inquietudes que hay en torno a este tema, abogado Benavides, es esta relación entre la Cancillería y la vicepresidenta. ¿Está la Cancillería en este caso, en esta coyuntura en la que la vicepresidenta está como embajadora sobre, en este caso, la vicepresidencia de la República? ¿Puede la Cancillería obligarle a exhortarle a la vicepresidenta a que no hable, a que guarde silencio y este ser un motivo, decir, bueno, no está obedeciendo, eso es un motivo para que ella no pueda estar ya en el cargo, quizás en el cargo de embajadora, no tanto en el cargo de vicepresidenta, pero por ahí podrían intentar encontrar un camino a decirle, hemos pedido, ella no está cumpliendo, no está obedeciendo, no está haciendo caso? ¿Puede disponerle la Cancillería a la vicepresidenta este tipo de actuaciones? Recordemos dos aspectos fundamentales. El primero es que el presidente de la República puede delegar funciones o asignar funciones a la vicepresidenta. Y en este caso le ha asignado funciones diplomáticas. La cartera de Estado que tiene rectoría en materia de relaciones exteriores es justamente la Cancillería. Y por lo tanto, al ser la vicepresidenta una diplomática más, evidentemente está bajo la dirección de la canciller al estar frente a las relaciones exteriores que maneja el Estado. Porque un tropiezo a nivel de la comunidad internacional, a nivel diplomático, puede generar repercusiones para el Estado ecuatoriano. Entonces, obviamente, la política exterior debe ser manejada articuladamente y bajo la dirección de la Cancillería, más aún que tiene la doble condición la vicepresidenta de la República.
Ahora, en Ecuador, como derecho básico, todos y cada uno de los ecuatorianos gozamos de libertad de pensamiento, de libertad de expresión. Pero, ¿qué pasa en esta situación particular de la presidenta de la República en su dualidad de vicepresidenta y embajadora? Bueno, la libertad de expresión está reconocida en la Constitución, artículos 16, 17, 18, y ahí tiene harta jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que la vicepresidenta puede pronunciarse sobre todos los temas que ella considere pertinentes, salvo aquellos que podrían comprometer la política exterior del país. Porque ella que se mande un comentario, por ejemplo, que esté a favor de determinada potencia en lo que tiene que ver la guerra Ucrania-Rusia, obviamente compromete a la política exterior del Ecuador. Que haga un comentario respecto de la situación y el impasse de Ecuador con México compromete la política exterior. Y podríamos seguir hablando de otro tipo de cuestiones. Entonces yo creo que la limitación sería siempre y cuando se salga de la línea de política exterior que está manejando en este momento Cancillería. Ahora, esas expresiones de la canciller de Ecuador que señala a la vicepresidenta como una desagradecida, ¿son pertinentes? Yo creo que nadie puede juzgar y evaluar las expresiones o la voluntad que tiene determinado funcionario público. Me parece que por ahí existe un exceso, porque también vemos que la vicepresidenta también algo le ha dicho a la canciller, y la canciller también la ha regresado. Entonces aquí no es el momento de decir quién es agradecido, quién es malagradecido, y quién saca en cara lo que hace por uno y lo que hace por el otro. Aquí la verdad lo que se debería hacer es, en efecto, cumplir el mandato, la delegación que le han dado, más allá de que supuestamente le estén haciendo un favor, pero también la vicepresidenta, nos guste o no, viene de elección popular y tiene el voto que la ciudadanía ha depositado la confianza en ella, más allá de que en este momento esté prácticamente aislada en Tel Aviv. Esta especie de desobediencia en cuanto a declaraciones de Verónica Abad expresadas por la canciller de la República, eventualmente podrían configurar un juicio político. En absoluto, porque las causales de juicio político son las previstas en el 129 de la Constitución. Usted tiene delitos contra la seguridad del Estado, tiene delitos contra la administración pública y tiene delitos de lesa humanidad. Bien. Incumplir órdenes de la canciller no se configura en causal de juicio político, salvo que a partir de esas desobediencias, llamémosle así, u omisiones, podría configurarse un delito. Pero yo veo que eso es bastante complejo y obviamente que todavía no se ha configurado aquello. Hablando de esta conflictiva relación, de otra faceta de esto, abogado Benavides, ¿qué dice la Constitución, qué dice el Código de la Democracia respecto al momento en el que debe ceder su puesto a el vicepresidente, un presidente en funciones? ¿Y hasta cuándo? Entre las fechas de la campaña electoral, 5 de enero al 13 de abril, si hay segunda vuelta, dice su colega Esteban Ron. En cuanto sea calificado como candidato por el CNE, dice Alberto Acosta Espinosa, quien menciona también que debería ser por un periodo de 120 días. ¿Qué es lo que dicen las regulaciones ecuatorianas? Para mí, el Código de la Democracia y la Constitución son clarísimas. Artículo 93. El artículo 93 nos dice que en caso de que un funcionario se reelija, tiene que pedir una licencia durante el tiempo que dure la campaña electoral. Si la campaña electoral dura 45 días, esos 45 días pide licencia el primer mandatario y de acuerdo a la Constitución, quien está llamado a subrogarlo es la vicepresidenta de la República por ese periodo. Y si es que existe una segunda vuelta electoral, pasará lo mismo dentro de lo que dure la segunda vuelta electoral, la campaña de la segunda vuelta electoral. Así que decir que desde que se inscribe la candidatura, desde que se califica, no, es en la campaña electoral. Y es justamente lo que nos dispone el Código de la Democracia. Pasando a otro tema, abogado Benavides, hay expectativa sobre la Corte Internacional de Justicia
Esta se supone debería pronunciarse el día de hoy acerca de las medidas cautelares que solicitó México contra Ecuador por la incursión en la embajada de Quito. En cualquier momento tendremos esa información probablemente, pero quisiera preguntarle cuáles son las expectativas, qué es lo que podría suceder, qué umbral, qué espectro hay para esto. Bueno, yo considero que Ecuador cometió una infracción en el marco de lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas y la Convención de Viena. Ya, es clarísimo que la irrupción a una embajada, a una oficina consular, es considerado como una falta del derecho internacional público. Estamos clarísimos. Y permítame, ¿Qué es? discúlpeme por la interrupción, pero tenemos justamente una información de última hora sobre este tema. Vamos a ponerlo en pantalla también, en el sentido de que la Corte Internacional de Justicia rechazó las medidas provisionales que pidió México contra Ecuador por el ingreso a su embajada en Quito. Es la primera información que tenemos. Bueno, más bien por eso yo decía que dentro de los escenarios que se podrían vaticinar era justamente que hay una sanción al Estado ecuatoriano y otra en la cual evidentemente no se establezca ningún tipo de responsabilidad. Ahora tenemos que ver cuál es el alcance de las medidas que se estaban estableciendo y a partir de eso ver qué podría pasar más adelante, ¿no? ¿Cómo ha visto usted ese conflicto en general entre México y Ecuador? En esta semana la canciller se refirió al tema, habló incluso de que estaba generando consecuencias, incluso agresiones, dijo maltratos a ecuatorianos y que se estaba operativizando con otras embajadas para tratar de aliviar temas consulares en México para los ecuatorianos que residen allí. Bueno, yo considero que es claro que las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México están rotas y más allá de que exista aquí un trasfondo político que es el señor Glass y el famoso asilo, el gran afectado son los ciudadanos ecuatorianos, los ciudadanos mexicanos que no saben dónde tienen que hacer el trámite. En el caso ecuatoriano tienen que irse a las oficinas consulares de Perú para poder seguir haciendo sus trámites. Entonces, yo creo que al principio sí tuvo su repercusión, en efecto. Sin embargo, yo creo que las tensiones a medida que han ido avanzando los días han ido disminuyendo y esperemos que con estas decisiones que tome la Corte Internacional de Justicia ya se puedan restablecer las relaciones diplomáticas, más aún, como usted lo comenta, Gustavo, han sido negadas estas medidas temporales que han sido solicitadas por el Estado mexicano. Ya. Permítame dar mayores detalles sobre esto antes de que usted se retire. Conocer la información, acaba de publicarlo también ya el portal Primicias, señala Corte Internacional de Justicia, rechaza pedido de medidas provisionales de México contra Ecuador. El juez Nawaf Salem, presidente del tribunal, da su lectura a la resolución de la Corte frente a la disputa con México. La Corte Internacional se pronunció ya sobre el pedido de medidas cautelares presentado por México por la invasión a su embajada. Esta audiencia se instaló a las 15 horas de los Países Bajos, 8 de Ecuador, en el Palacio de la Paz de La Haya, sede de la Corte. Asistieron delegaciones de México y Ecuador. El juez presidente del tribunal dirigió la sesión. La Corte no encontró una situación de riesgo real, por lo que rechazó emitir las medidas provisionales que México planteaba. Esa es la información y con esto le dejamos en su comentario final. Como en todo proceso administrativo, judicial y en este caso judicial internacional público, hay fases, ¿no? Y estamos frente a la resolución de las medidas provisionales, lo que vendría a ser una suerte de medidas cautelares. Entonces, claro, las medidas cautelares que pretenden evitar una amenaza, un riesgo para el Estado mexicano han sido rechazadas. Digamos que dentro de esta contienda que existe se ha ganado una primera batalla, pero la batalla más importante es cuando se emita la sentencia de fondo y ver si es que en efecto el Estado ecuatoriano va o no a ser sancionado. Para ponerlo en términos sencillos, es más o menos como que ahorita estuviéramos procesando penalmente a una persona y no se le ha dado prisión preventiva, sino que le ha dicho, ¿sabe qué? Tiene que presentarse periódicamente. Entonces, esto todavía no es ganancia de nada, pero es un buen indicio de lo que podría resolverse de fondo cuando se emita la sentencia. Bien.
Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. El abogado André Benavides es experto en Derecho Constitucional, es catedrático universitario.